¿Qué habíamos dicho de las plagas, ¿no? Que uno siempre debe considerar la plaga clave, ¿no? Porque nosotros vamos a tener numerosas plagas, las plagas primarias y las plagas secundarias. Las plagas primarias son también llamadas plagas clave, que son aquellas que se presentan todos los años superando el nivel de daño económico. Son plagas que acompañan a los cultivos, ¿no? Normalmente siempre vamos a ver algunas plagas, por ejemplo, en sorgo sería la mosquita del sorgo, los pulgones, en el caso del trigo serían los pulgones, en el caso de el maíz, el gusano cogollero, Spodoptera, en el caso de la soja, el complejo de orugas defoliadoras, en el caso de los frutales puede ser la mosca de la fruta, en el caso de que se trate de frutales dulces, y en el caso del limón, la cochinilla, ¿no? Fundamentalmente cochinilla blanca del tronco. Esas son las plagas clave. Siempre vamos a tratar de poner énfasis en las plagas clave. Después las plagas secundarias, vamos a tener plagas que son ocasionales, son aquellas plagas que en determinadas ocasiones, como su nombre lo indica, es decir, en determinadas situaciones, pueden llegar a superar el nivel de daño económico. No se presentan todos los años, son plagas que se presentan en algunas situaciones, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un tiempo seco, cuando tenemos una sequía, por ejemplo, van a prosperar más los ácaros, los trips, por ejemplo, gusanos de suelo como el Haemospalpus, normalmente se van a dar en años muy secos. Entonces eso lo vamos a llamar plagas ocasionales. Son secundarias ocasionales que cuando se sucede una determinada situación, las plagas aumentan su población superando el nivel de daño económico y entonces deben ser controladas. Otras plagas secundarias son las plagas que vamos a llamar potenciales. Son plagas que están también por debajo del umbral de daño económico, pero por un mal manejo, estas plagas pueden llegar a superar el umbral de daño económico. Un caso de eso, por ejemplo, en soja serían las chinches, ¿no? Las chinches normalmente no superan el nivel de daño económico, pero en algunas situaciones, por un mal manejo, por la falta de uso de insecticidas para bajar sus poblaciones, entonces van a superar el umbral de daño económico. En los casos de los frutales, los ácaros, muchas veces también por un mal manejo, el uso inadecuado de determinados insecticidas que disminuyen las poblaciones de enemigos naturales hacen que las poblaciones estas de ácaros puedan aumentar sus poblaciones. Entonces tendríamos primaria y secundaria. Dentro de las secundarias vamos a hacer esa diferencia entre ocasionales y potenciales. Después tenemos otro tipo de plagas que son las plagas cuarentenarias. Una plaga cuarentenaria es una plaga que, estando en una región, impone restricciones a la comercialización en regiones donde no existe esa plaga, ¿no? Por ejemplo, si hablamos recién de frutales, de la mosca de la fruta ataca muchísimos hospederos y hay países que son libres de mosca. Por ejemplo, Japón, Chile, son países que son libres de mosca. Entonces, cuando uno quiere hacer una exportación hacia esas regiones que son libres de la plaga, tiene que cumplir una serie de requisitos. Cuando uno exporta, normalmente se ponen en contacto los organismos supervisores de la sanidad, en nuestro caso, por ejemplo, el SENASA, si fuese Estados Unidos, el EIFIS. Entonces se ponen en contacto para ver cuál es el listado de las plagas que tiene una determinada región y entonces se hacen restricciones a la comercialización. No solamente que la plaga no exista, sino que también tiene una consideración que es que la plaga se encuentre en baja prevalencia, es decir, que esté en muy poca cantidad, las poblaciones sean muy bajas y además que esté controlada por el Estado. Por ejemplo, acá en la Argentina, de nuevo, refiriéndonos a mosca de la fruta, la zona de Cuyo es una zona de baja prevalencia, es decir, que tiene muy poca mosca. Y además está controlada por el Estado, ¿no? En el caso de Mendoza, por ejemplo, es el PROCEN, que es
el programa de control y erradicación de la mosca de la fruta. Ellos están controlando, de hecho, para que no aumenten sus poblaciones, se hacen monitoreos, se hacen aplicaciones en frutales que una persona puede tener en su casa, es decir, un vecino tiene una higuera dentro de su casa, en el fondo de su casa, y entonces el PROCEN va a ese lugar y le pulveriza esas plantas de higo o de cualquier frutal para tratar de que no vayan a aumentar las poblaciones. Entonces, cuando tenemos esa situación, tiene una restricción en la comercialización de fruta. Entonces, si Cuyo, en Patagonia también era zona de baja prevalencia, hoy Patagonia es considerada zona libre de mosca, ¿no? No sé si ustedes alguna vez fueron a Cuyo, van a ver que uno pasa unas barreras, le hacen una pulverización en el auto, le revisan si lleva fruta o algo, y entonces no pueden entrar. Si yo quiero mandar fruta, por ejemplo, cítrico, quiero mandar pimiento, que también es hospedero de mosca, a la zona de Cuyo, tiene que tener un tratamiento cuarentenario, es decir, que se le va a hacer una desinfección a esa fruta, normalmente se hace con bromuro de metilo, puede ser métodos también de frío, de calor, de radiación, pero lo más común que se utilice es bromuro de metilo, es decir, todos los pallets que están con fruta se los introduce en una cámara, en esa cámara se levanta la temperatura, porque cuando uno levanta la temperatura aumenta la absorción del producto, porque aumenta el flujo difusivo, y entonces se hace un tratamiento con bromuro de manera de que el bromuro entre en la fruta, mate cualquier larva que puede tener esa fruta y entonces recién puede ingresar a Cuyo. Como les digo, hay otros métodos que se hacen, métodos cuarentenarios. Por ejemplo, en una época se exportaba limón a Japón y entonces se hizo todo un proceso para ver cuánto era el tiempo y el frío que tenía que someterla a la fruta para que la mosca que puede tener adentro, la larva que puede tener en su interior, se muera. Se hicieron todos esos estudios, se vio que por lo menos necesitaba estar 20 días a 2 grados de temperatura. Y entonces, como todo eso va en barco, se metía en contenedores que estaban refrigerados, se ponían los palets de fruta, se le bajaba la temperatura a 2 grados centígrados y mientras el barco iba yendo hacia Japón, se iba haciendo el tratamiento cuarentenario. Así como para las plagas, también existe para las enfermedades. Por ejemplo, nosotros acá en la Argentina tenemos una bacteria que ataca los cítricos, que es la cancrosis, Xanthomonas campestris, Patóra citri. Entonces, es una enfermedad que solamente se da en la cáscara, es una enfermedad cuarentenaria, pero que en Europa no existe. Entonces, cuando uno quiere hacer una exportación, uno no puede hacer un tratamiento químico como para eliminar ese cancro, y entonces lo que se hace es un sistema que se llama de mitigación de riesgo o un sistema approach. Este sistema de mitigación de riesgo, por ejemplo, lo que trata de asegurar es que nosotros tenemos cancrosis, pero dentro de la caja que va a Europa no va a ir ninguna fruta con cancrosis. Eso es, en síntesis, lo que significaría este sistema approach o de mitigación de riesgo. Ello lleva una serie de procesos, se hacen aplicaciones de cobre, muchas aplicaciones de cobre, generalmente se hacen unas 6 aplicaciones a campo. Cuando se cosecha la fruta, se la cosecha tratando de seleccionar la fruta que no tenga manchas, ¿no?, que pueden ser de cancrosis, y entonces se hace una preselección y esa fruta recién va al empaque. Cuando llega al empaque, nuevamente se selecciona, poniendo mucho énfasis en que no vaya a introducirse en una caja fruta con enfermedad. Todo esto tiene inspectores de SENASA que están en los empaques, que están regulando de manera que no vaya a introducirse fruta con cancrosis dentro de la caja. Una vez cumplido esto, la fruta va a Europa y entonces ahí sí se la deja ingresar, ¿no?
Por ejemplo, en Estados Unidos tiene dos zonas productoras muy importantes, una es California y otra es el estado de Florida. El estado de Florida tiene de todo, tiene cangrosas, bueno, mancha negra, pero California no. Y entonces también, para introducir fruta a Estados Unidos, tiene que tener ese sistema approach de mitigación de riesgo. Esas serían las plagas. Ah, y me faltaría las plagas migratorias, ¿no? Las plagas migratorias son aquellas que se dan en un lugar, las plagas migran hacia otros lugares de zonas productivas. Por ejemplo, las langostas, ¿no es cierto? La langosta es una plaga migratoria. Las aves pueden ser también plagas migratorias. Esos son los distintos tipos de plagas que podemos tener. Uno de los fundamentos cuando vamos a hacer control es el monitoreo para observar la presencia de plagas, ¿no? Entonces, en la técnica de monitoreo, si nosotros sabemos que tenemos un triángulo epidemiológico donde tenemos un hospedero susceptible, la presencia de una plaga en una condición ambiental apropiada para que se produzca el ataque de esa plaga al hospedero o la enfermedad, entonces uno cuando monitorea puede monitorear cualquiera de los vértices de este triángulo epidemiológico. Es decir, posiblemente ustedes tengan como referencia si yo quiero hacer un monitoreo en soja. ¿Qué estoy monitoreando en soja? En soja puedo estar monitoreando si son plagas, voy a estar monitoreando la cantidad de orugas que tengo, ¿no es cierto? Es decir, que voy a tener un umbral de daño económico, tantas orugas por metro, y entonces uno va con un paño vertical o paño horizontal, coloca el paño en la trocha, en el entresurco, y entonces se golpea la planta y las orugas van a caer sobre ese paño y entonces ahí se cuenta. Se hacen varios muestreos en el lote y entonces se saca un promedio de cuántas orugas hay. ¿Qué estaríamos monitoreando? Estaríamos monitoreando el patógeno, ¿cierto? Es decir, que estaríamos monitoreando la cantidad de individuos que tienen en esa situación. También puede ser que monitoreemos enfermedades, entonces en ese caso lo que estaríamos monitoreando sería la severidad, la incidencia o la severidad de acuerdo a qué tipo de enfermedad se trata. Entonces, por ejemplo, si tengo tizón en maíz, ¿no es cierto? Y entonces, tizón en maíz es una plaga policíclica, va a tener varios ciclos, cada ciclo va a ir aumentando el tamaño de las manchas, de estas partes necrosadas de la hoja, y entonces uno lo mide y lo que va a medir va a ser el tamaño de la mancha. ¿Qué estamos midiendo? También estamos midiendo el patógeno, ¿cierto? Es decir, que estamos midiendo qué severidad está produciendo la enfermedad. También podemos medir el hospedero. En el caso del hospedero, lo que vamos a medir va a ser la biomasa, la susceptibilidad de ese hospedero. Por ejemplo, si yo tengo un monte frutal, entonces tengo mango, tengo naranja, por ejemplo, que tenga naranja, ¿no? Entonces la naranja, si uno ve el ciclo del frutal, vamos a tener una floración en primavera, esa floración en primavera van a cuajar las flores, una vez que cuajen las flores a caída de pétalo, vamos a ver que empieza a crecer el tamaño del frutito, el tamaño del fruto va creciendo, si estamos en el mes de septiembre estamos con floración, en el mes de diciembre vamos a estar con una naranja chiquita verde, ¿no? En el mes de enero, y después vamos a empezar a ver que la fruta va a empezar a madurar, ¿no? Pasa un proceso fenológico que se llama fruto pintón, en donde la fruta empieza a virar el color, de ese color verde empieza hacia el color naranja, de acuerdo al tipo de variedad que se trate, va a ser la época de maduración de esa fruta. Normalmente esa fruta va a empezar a ponerse pintona en el mes de marzo aproximadamente, ¿no? Seguramente en marzo hasta podemos cosechar las naranjas más tempranas, ¿no? Las naranjas de ombligo, la Washington Navel, Robertson Navel, esas naranjas de ombligo normalmente van a estar para ser cosechadas temprano, en el mes de marzo, de abril, ¿no?
después van a ir otras variedades. Bueno, las últimas que vamos a cosechar ya en el mes de agosto van a ser las Valencias, agosto, septiembre van a ser naranja Valencia. ¿Qué es lo que pasaría si yo monitoreo, por ejemplo, en el mes de diciembre, en el mes de enero, monitoreo el patógeno? ¿Cómo monitorearía mosca, ¿no? A mí la mosca lo que me interesa monitorear es el adulto, ¿no? Porque a la larva yo no la veo. La larva va a estar dentro de la fruta. La mosca tiene una terebra, tiene un ovopositor, que es como una aguja, que lo clava en el albedo de la fruta, y ahí va a poner los huevos. Y la larva se va a desarrollar en el interior. Entonces la larva no la puedo monitorear, ¿no es cierto? Pero puedo monitorear a la mosca, ¿no es cierto? ¿Cómo lo voy a monitorear? Con trampas. Entonces pongo un mosquero, que puede ser con proteína hidrolizada o vino picado, y entonces la mosca se va a introducir en el interior del mosquero, entran normalmente, es como una cosa plástica, ¿no es cierto?, que tiene un orificio en la parte inferior y ahí en el medio está el líquido, ¿no?, que puede ser, como les digo, una proteína hidrolizada, vino picado, y entonces la mosca entra y como no vuela hacia abajo, queda atrapada en el interior. Entonces yo voy y cuento. ¿Haría un tratamiento? No, porque no tengo la susceptibilidad del hospedero en ese momento. Si estoy en el mes de diciembre, enero, la fruta está verde, la mosca no lo va a picar. Entonces, ¿para qué voy a hacer un control? Eso sería el grado de susceptibilidad que puede tener el hospedero. Entonces, recién voy a empezar a hacer los monitoreos de la mosca cuando ese hospedero sea susceptible de ser atacado, ¿no es cierto? Es decir, que cuando tenga la fruta pintona. También podemos monitorear el hospedero en cuanto a su biomasa, es decir, que puedo tener un nivel de orugas defoliadoras, pero la planta fue un año muy bueno, un año muy húmedo, y entonces produjo mucho follaje, y entonces lo que estoy midiendo es el índice de área foliar, ¿no? ¿Qué cantidad de hojas tengo? Entonces voy a hacer el control cuando tenga un consumo de esa hoja, ¿no? También les decía, les ponía de ejemplo ayer, en el caso del maíz, ¿no es cierto?, que uno ve los estadios fenológicos, ¿no? Entonces, yo les comentaba ayer que en el caso de enfermedades, de roya o de tizón, del maíz, la respuesta al fungicida va a ser a partir de B10, ¿no es cierto?, o de R1. Entonces, en los primeros estadios, B1, B2, B3, B4, B5, B6, por más que tenga ataques del patógeno, no voy a tener una disminución del rendimiento, entonces no habría que hacer control, ¿no? Entonces es biomasa, la susceptibilidad del hospedero. También se puede monitorear el ambiente, es decir, que en qué condiciones yo puedo tener la presencia de una plaga, ¿no? Decían, por ejemplo, les decía, en época seca puedo llegar a tener problemas de la mopalpa, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de Phytophthora, de tizón tardío de la papa, que es la enfermedad más importante en el caso de papa, existe un método que se llama el método Beaumet, que uno lo que hace es observar la temperatura, que tiene que ser una temperatura entre 20 y 30, entre 10 y 20 grados, que tenga una alta humedad relativa superior al 80% y la presencia de agua en hoja. Y entonces en esas condiciones yo ya aplicaría, porque yo sé que el hospedero es susceptible y que el patógeno siempre está, porque es un hongo de suelo que siempre está presente. Entonces, si yo tengo esa condición ambiental, lo que estoy monitoreando es el ambiente, ¿no? En el caso de, creo que les daba el ejemplo de Cydia pomoneela. Cydia pomoneela es una plaga que ataca los frutales de carozo, de pepita, ataca la manzana es muy importante, en los nogales también, en la nuez también es una enfermedad una plaga muy, muy importante. Y como les decía, uno hace un doble monitoreo. Monitoreo la presencia de la plaga a través de trampas de feromona, y entonces empiezo a contar la temperatura. Uno suma la temperatura a través de los grados térmicos, y entonces
cuando llego a una determinada temperatura, que es cuando se cumple el estadio de pasar de huevo a larva, porque el lepidóptero no tiene esa terebra como tiene la mosca, ¿no? Entonces tiene un conducto que deposita huevo. Entonces ella va a poner el huevo en una hoja o sobre el fruto, y ahí van a hacer la larva, y la larva va a ser la que se introduzca, ¿no es cierto? Con su aparato bucal se va a introducir. Yo dentro de la fruta no lo puedo controlar, pero yo sé cuando están eclosionando a través de esos grados días, ¿no? Es decir, que ¿cómo se calcula estos grados días? Nosotros tenemos una temperatura base, que es la temperatura por la cual, debajo de la cual el insecto no crece ni se desarrolla, que normalmente puede ser 8 grados, 9 grados, depende de la especie. En este caso sería 9 grados. Entonces, yo lo que sumo es la temperatura máxima más la temperatura mínima. Vamos a suponer que tengo una temperatura mínima de 10 grados y una temperatura máxima de 20, 30. 30 le resto los 9 grados, 30 lo divido en 2, es 15, 15 le resto los 9 grados y me da 6. Ese día sumo 6 grados. Mañana tengo la misma temperatura, sumo otros 6 grados, ya tengo 12. Y así sucesivamente voy sumando la temperatura de todos los días, y cuando llego a 250 grados de día, yo sé que las larvas están eclosionando. Entonces, en ese momento se emiten alertas para que los productores hagan la polinización. Es decir, que yo puedo monitorear cualquiera de estos tres vértices de ese triángulo epidemiológico, ¿no? Entonces, el monitoreo del hospedante. Vamos a monitorear la planta hospedera porque es el objetivo del ataque de estas plagas y enfermedades, y uno puede medir cuantitativamente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a medir? Cuantitativamente significa que vamos a contar, podemos medir cuantitativa la biomasa o la dinámica relacionada con la fase fenológica. Es lo que yo les explicaba recién, las fases fenológicas en donde puede atacar. Si es en el caso del maíz, bueno, yo no voy a ver o no voy a tomar decisiones de aplicar fungicidas si el maíz está en B6. O no voy a aplicar un insecticida para el control de moscas si el fruto está verde, ¿no? Entonces, cuando medimos biomasa, podemos medirla ya sea la cantidad total o la cantidad parcial susceptible de ser atacada. Entonces, hay casos, por ejemplo, si yo tuviese orugas defoliador en soja, lo que mediría sería la cantidad total de biomasa. Yo digo que si yo tengo un índice de área foliar de 4, que significa que yo voy a tener 40.000 metros cuadrados de hoja en la hectárea, el rendimiento está asegurado. Si yo tuviese un índice de área foliar mayor, 4,5, 5, no me importa que la plaga coma y entonces no va a superar el umbral de daño económico. Esa sería la medición total de la biomasa. La medición parcial sería cuál sería la parte de la biomasa que es susceptible de ser atacada y que me va a producir una disminución del rendimiento. Si yo tuviese un problema de oidio en trigo, lo importante va a ser la hoja bandera. Entonces, no me importa si en los primeros estadios tengo oidio, pero sí que no tenga en la hoja bandera, ¿no? Porque esa es la hoja que va a alimentar principalmente a la espiga para que se llenen los granos. También podemos medir la fase de desarrollo, ¿no? Y entonces vamos a ver que acá en la fase de desarrollo podemos ver, normalmente muchas veces es preferible contar los estados fenológicos, ¿no? ¿Cuál es el estado fenológico que es el susceptible de ser atacado? Por ejemplo, ustedes veían el año pasado, nosotros le dábamos el tema de periodo crítico de competencia de maleza, ¿no? Y entonces cuando hablamos de competencia de maleza,
y veíamos el periodo crítico de competencia, nosotros sabemos que eso se calcula, supongamos, dejo 10 días limpio, luego lo dejo que se ensucie, 20 días limpio y dejo que se ensucie, 30 días limpio y dejo que se ensucie, y así sucesivamente. Y entonces voy a obtener dos curvas, donde se me produce una caída, por ejemplo, del 10%, hasta que nuevamente vuelva a atravesar en la etapa posterior esa curva. Ese es el periodo crítico de competencia. Ustedes van a encontrar en la bibliografía muchas veces que le dice 30 días, 40 días, 25 días. Eso no está bien, porque los estados, la cantidad de días que pueda tener de susceptibilidad va a depender muchas veces de condiciones ambientales. Entonces no es el método más correcto, sino de contar estados fenológicos. Puede ser que yo haya sembrado un girasol. ¿Cuál es el periodo crítico? Depende de la planta, cuántas semillas, cuántas flores va a producir, ¿cierto? Es decir, cuántas flores en esa torta, ¿no? Porque lo que nosotros vemos que parece la flor del girasol, sabemos que es una inflorescencia, ¿cierto? Es decir, que son muchas flores, ¿no? Tenemos las flores liguladas y las flores tubulares, que son las que van a producir el aquenio, que es lo que nosotros vamos a terminar cosechando. Cuando la planta tiene 6 hojas, ya tiene determinada cuántas flores va a producir. Después, si esas cuajan, llenan o no llenan, va a depender de la condición ambiental en la que se desarrolla ese girasol. Pero podrá ser 20 días, podrá ser 30 días, podrá ser 40 días, que depende de la condición ambiental. En el caso del maíz, por ejemplo, el periodo crítico de competencia, ustedes van a encontrar normalmente en la bibliografía que le hablan entre 2 y 7 hojas. Ya 2 hojas es pasada, ¿no? Normalmente tiene que ser desde el inicio, que es la limpieza del maíz, ¿no? El maíz es muy susceptible cuando emerge a la competencia de maleza, porque la planta puede detectar la presencia de otras plantas vecinas, y entonces lo que va a pasar es que va a tener un menor desarrollo radicular. Bien, si uno contase días, puede llevarlo a errores, porque los días de crecimiento del maíz dependen fundamentalmente de la temperatura. Yo siembro el maíz y el maíz va a emerger de acuerdo a la temperatura del suelo. El maíz tiene que acumular 58 grados, así como le decía de los insectos, la suma térmica. En el caso del maíz también tiene que hacer una suma térmica para germinar y emerger, ¿no? Para que emerge el coleoptile. Esa temperatura tiene que ser 58 grados. Se suma igual. Tengo un día de 20 grados de mínima, tengo un 30 grados de máxima sobre la temperatura base. Ese día sumo 16 grados. Mañana tengo la misma temperatura, sumo otros 16, ya llevo 32. Cuando llegue a 58, el maíz emerge, ¿no? En nuestras condiciones de un maíz tardío, de un maíz de diciembre, de enero, eso normalmente pasa en 3 días. Yo siembro, a los 3 días el maíz está afuera. Pero no es lo mismo si yo estoy haciendo un maíz temprano. El maíz temprano, acá en el Chaco nosotros no hacemos maíz temprano. Lo más cerca que podemos tener un maíz temprano puede ser la zona de Bandera, en Santiago. Ellos sí hacen maíces en septiembre. Pero en pampa húmeda es muy común sembrar maíces tempranos. En la provincia de Entre Ríos, el 95% del maíz es maíz temprano, que es un maíz de primavera, un maíz de septiembre. La temperatura del suelo va a estar mucho más fría. Yo ya no voy a tener 20 y 30 grados. Yo posiblemente tenga 8 grados y 16. 8 y 16, 24, dividiendo de 12, menos 9, 3. Asumo 3 grados. Nuestro maíz, ¿cuánto estamos sumando? 16, habíamos calculado recién. Bueno, este suma 3.
Imagínense para llegar a 58. Ese maíz que en el caso de acá en el Chaco puede estar los 3 días fuera, normalmente va a demorar unos 14, 16, 18 días en emerger en esa provincia. Entonces, si yo cuento números, no es tan exacto como si uno cuenta la fase fenológica, la fase de desarrollo, ¿no? Entonces, después van a ver que el periodo crítico termina en B7. Para mi gusto hay que darle un poquito más, B8, B10, ¿no? El maíz crece por temperatura. El maíz, así como necesita esos 58 grados para emerger, necesita 50 grados para alargar cada hoja. Cuando acumula 50 grados, larga una hoja. En primavera, en la pampa húmeda, normalmente puede estar sacando 1.2, 1.4 hojas por semana. Mientras que acá en el Chaco normalmente van a salir 2.3, 2.5 hojas por semana. Entonces, para llegar a B7, B10, es mucho más el tiempo en el sur que lo que vamos a tener acá en el norte. Entonces, no es tan bueno contar días, sino lo más importante contar fases de desarrollo, ¿no? Así también vamos a ver que en el caso del maíz, del trigo, por ejemplo, el periodo crítico es macollaje, y entonces vamos a ver que el final de macollaje, cuando se produzca, eso se mide por grado SADO, ¿no es cierto? Z31, que significa encañazón, primer nudo en la caña, ¿no? Entonces, vamos a monitorearlo hasta ese momento por el periodo crítico de competencia. Por eso siempre es mejor hablar de fases de desarrollo, ¿no? Más que de días, ¿no? También la vulnerabilidad, bueno, lo mismo que veníamos diciendo, es decir, cuándo es más vulnerable al ataque de las plagas, las enfermedades de una determinada planta. ¿Y cuáles son las fuerzas atractivas que hacen que esa planta atraiga el ataque de las plagas, ¿no? Entonces, todo esto estaría dado por los estados de desarrollo. La biomasa también me va a determinar la dinámica de la epidemia. Es decir, que yo tengo distintos estratos, ¿no es cierto? Es decir, cuál va a ser la disposición espacial, y entonces ahí me interesa el modo de propagación. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo la soja. La soja, yo puedo tener enfermedades que ya llamamos enfermedades de fin de ciclo, ¿no es cierto? Que son Septoria, Cercospora kikuchi, Cercospora sojina, ¿cierto? Macrofomina, Corinéspora, son todas enfermedades necrotróficas, ¿no? ¿Cómo va a ser el modo de propagación? El modo de propagación va a ser desde abajo hacia arriba. Es decir, que a mí me interesa ver los estratos inferiores, en el caso de esas enfermedades de fin de ciclo. ¿Por qué? Porque son enfermedades que el inóculo está en el rastrojo, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo tengo a Septoria. Septoria, ¿qué tiene? Tiene conidióforos y tiene conidios, ¿cierto? El conidióforo es como si fuese un volcancito y van a reventar los conidios y van a volar, ¿no es cierto? Y entonces van a llegar a las hojas inferiores. Son las hojas que primero van a ser atacadas. Ahí esos conidios van a germinar, van a formar apresorios, van a penetrar micelio interno, y luego se van a formar nuevos conidióforos que van a producir el nuevo ciclo de la enfermedad. Eso van a volver como esos volcancitos a reventar, y entonces van a ir a la parte superior, y así van a ir avanzando en los distintos estratos desde abajo hacia arriba. Las enfermedades biotróficas, nosotros biotróficos en soja tenemos oidio, que no es tan importante, y la más importante de las biotróficas es la roya, ¿cierto? Y entonces, como es una enfermedad biotrófica que no vive en nuestros ambientes, porque durante el invierno no hay soja, es una enfermedad que va a ser traída por los vientos. Entonces, las uredosporas, ¿no es cierto?, que son las esporas de la roya, van a venir con los vientos que vienen del norte, y entonces van a ir avanzando
¿A dónde se van a depositar esas ureosporas? En la parte superior de la planta. Y entonces ahí yo lo que voy a ver va a ser el estrato superior, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a necesitar identificar estos conceptos para ver qué es lo que vamos a monitorear, ¿no es cierto? Entonces, eso sería la disposición horizontal o la disposición vertical. En el caso de las enfermedades necrotróficas, vamos a ver una disposición vertical porque vienen desde abajo. En las rollas vamos a ver que tiene que ser una disposición horizontal, es decir, que viene y se depositan en la parte superior de la planta. En el caso del monitoreo del operante también vamos a hacer los muestreos de vigilancia, ¿no es cierto? Bueno, entonces tendríamos que ver edad y desarrollo. Bueno, esto un poco ya lo había explicado, ¿no es cierto? Si es en día o en estadio fenológico. Normalmente, como les digo, día es más fácil porque cuento, bueno, sembrado el día 15, hoy es 30, bueno, son 15 días. Pero muchas veces el desarrollo de las plantas es distinto de acuerdo a condiciones ambientales. Entonces muchas veces va a ser más importante ver los estados fenológicos, el estado de desarrollo del cultivo más que los días, ¿no? Y en el caso de la densidad, también. En el caso de la densidad yo puedo contar número de plantas, número de tallos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de plantas que me interesa la cantidad de tallos sería caña de azúcar, por ejemplo. En el caso de trigo, por eso el macollaje es importante, porque voy a tener cuántos tallos tiene cada planta, porque cada uno va a ser una espiga. Y en algunos casos lo que me va a interesar va a ser medir el índice de área foliar, ¿cierto? Es decir, que en soja, por ejemplo, más que la cantidad de planta, me interesa saber qué cantidad de hoja tengo, ¿no? Cuánto es ese índice de área foliar. El otro vértice del triángulo epidemiológico sería el ambiente, ¿no es cierto? Y entonces ahí puedo medir el tiempo y el clima, ¿no? Porque de ello va a depender muchas veces la presencia o la virulencia de ciertas plagas. Yo les decía hace rato que una plaga cuarentenaria, que para nosotros es una plaga importante en los cítricos porque no nos disminuye el rendimiento, es una enfermedad netamente cosmética, lo único que afecta es la cáscara, en el caso de la cancrosis. Muchas enfermedades de los cítricos, cuando veamos, van a ver que son enfermedades cosméticas, ¿no? Sarna, melanosis, septoria, son enfermedades cosméticas. Lo único que hacen es afectar la piel del fruto, por lo tanto le quita valor comercial, pero no disminuye el rendimiento. Pero bueno, al ser una plaga cuarentenaria, mancha negra y cancrosis, me puede cerrar mercado, ¿no? Y entonces uno dice cancrosis, considerando el tiempo. ¿Qué es lo que necesita cancrosis? Cancrosis, yo lo explicaba el otro día con Phytophthora, ¿no? Que la espora es una zoospora, ¿no? Es decir, que tiene un pelito, ¿no es cierto? Una cilia, que es con la cual ella nada, buscando el lugar más susceptible. En este caso es una bacteria, Xanthomona campestris, y tiene lo mismo. La espora de la bacteria es cilíada porque es una bacteria que necesita, para penetrar, necesita encontrar puntos susceptibles. Y entonces, por ahí va a penetrar al interior de la planta. Muchas veces se asocia una plaga con la presencia de cancrosis, que es el minador de la hoja de los cítricos. El minador es un microlepidóptero, Phyllomitis citrella, que la larva entra por el mesófilo y va minando la hoja, ¿no? Y lo más importante es su asociación con cancrosis, porque donde hay ataque de minador vamos a ver cancrosis. Muchas veces los síntomas de la enfermedad lo vamos viendo cómo siguen a ese movimiento de la larva en ese minado, ¿no? ¿Por qué? Porque produjo una herida que es por donde va a entrar cancrosis. Como es
una bacteria que necesita entrar por puntos débiles y por eso tiene una cilia para nadar, ¿qué es lo que necesita? Lo mismo que el fitóptero, necesita agua en hoja. Necesita, en este caso, alta temperatura, distinto a fitóptero, que se acuerda que era más bien templado. En este caso necesita alta temperatura, necesita alta humedad y necesita la presencia de agua en hoja. Alta temperatura, agua en hoja. Ideal de lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? A veces ustedes capaz que asocian más los cultivos de grano, ¿no? Acá en el Chaco, dentro de los cítricos, lo más importante puede ser pomelo, pero en Corrientes tenemos cítrico, ¿no es cierto? En Entre Ríos tenemos cítrico, en el NOA hay mucho cítrico. Es decir, uno le da un poco de todo porque uno no sabe dónde van a terminar trabajando, ¿no es cierto? Pero bueno. Nosotros tenemos esa condicionalidad. Clima, monzón, calor, siempre está mojada la planta. Ideal para cancrosis. La zona cítrica de Europa está en el Mediterráneo, ¿no es cierto? España, Italia, Grecia, ¿no? El Mediterráneo. Y nosotros tenemos un clima que se llama así, ¿no? Un clima mediterráneo, ¿se acuerdan? Ustedes han estudiado climatología ya, ¿no? Entonces tenemos un clima mediterráneo. ¿Cómo es el clima mediterráneo? El clima mediterráneo también tiene una estación seca y una estación húmeda. Pero al revés del clima monzónico, el clima mediterráneo llueve en el invierno y no llueve en el verano. Entonces en el verano tienen las altas temperaturas, pero no tienen agua en hoja. Entonces nunca van a tener la virulencia de esa enfermedad en su cítrico. Aún si nosotros le mandásemos cancrosis en nuestro cítrico, no va a prosperar porque no tienen las condiciones para que esa virulencia se produzca. ¿Cuál es la influencia en la susceptibilidad de la planta al ataque? Bueno, lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo la presencia de agua en hoja, ¿no? Muchas veces lo que se mide es el tiempo de humedecimiento que está la hoja, ¿no? Que es donde van a introducirse muchas enfermedades. Fíjense que a veces en los años secos uno asocia con qué plaga. Vamos a suponer que estamos en soja, como está en grano. Bueno, en el año seco voy a tener un incremento de los ácaros. Ácaros, en general, a los ácaros no les gusta la lluvia, salvo al ácaro blanco, a Polyphagus tarsonemus latus, ese es un ácaro de lluvia, pero generalmente las arañuelas, ¿no? Todo lo que son los ácaros rojos, ¿no? Todo eso rápido y así después ya seguimos con el otro tema. Pero bueno, perdón, no me di cuenta y yo hablaba y hablaba y hablaba.